Bueno, pues el objetivo del webinar de hoy es hablar de Big Data y de cómo la inteligencia artificial puede ayudar, de hecho, al Big Data. Acerca de mí, pues soy este de aquí, Eito Guapetón. Entonces, poco que decirte para no perder tiempo de esta presentación hablando de mí, cuando puedes quedarte con mi nombre y simplemente me puedes buscar en Google o puedes entrar a mi página web y en base a eso verás mejor quién soy, qué hago y todo eso. Bien, vamos a hablar de lo que es el Big Data. Entonces, antes de ello, vamos a hablar de que, tal y como comentabas hace un momento, el Big Data hace referencia a grandes cantidades de datos. ¿Vale? Big Data sería Big Data, que por cierto se puede traducir como, pronunciar más bien como Big Data, pero bueno, todos lo pronunciamos como Big Data en plan mal. Big Data sería grandes datos, pero realmente sería grandes cantidades de datos, que es justo lo que tú has dicho hace un momento, ¿verdad? Que es el manejo masivo de datos. Para un poco intentar concretar, uno de los objetivos de este webinar es precisamente la concreción. Y cuando digo la concreción, quiero decir asentar este concepto tan abstracto que es el Big Data, porque es un concepto bastante nuevo y si buscas qué quiere decir, pues prácticamente en cada sitio te dicen algo diferente. Entonces, eh, hay un paradigma de Big Data que son las 5 Vs. Las 5 Vs, honestamente, son una chorrada. Son una chorrada como un piano. Pero son una forma de coger un concepto muy abstracto y reducirlo a 5 conceptos entendibles por cualquier persona. Quiero decirte que esto de las 5 Vs es un poco como de tu primer día en Big Data, ¿vale? Pero luego cuando profundizas más en Big Data te olvidas de las 5 Vs porque queda algo así como el ABC, ¿vale? Es como cuando a un niño le enseñan a escribir, pues oye, tu primera letra son la A, la B y la C, ¿vale? Y luego ya evidentemente sí siguen siendo la A y la B y la C, pero haces muchísimas cosas que A, B y C. Pues las 5 Vs son un poquito igual. Entonces, cuando en un proyecto tenemos un problema de volumen, que tú has comentado, estamos hablando de un proyecto de Big Data. Pero cuando también tenemos un problema de velocidad, también podemos estar hablando de Big Data. Verás, yo te podría decir que el volumen no es un problema, porque tú al final te metes en tu hoja de Excel, empiezas ahí a pam, 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 procesar datos y al final sacas tus conclusiones. Pero tú me podrías decir, sí, bueno, pero yo procesando una hoja de Excel con, no lo sé, 2 millones de registros, puedo estar 4 meses. Yo te diría, pues 4 meses, no hay ningún problema. Y tú me dirías, no, sí que hay un problema, porque esta es una tarea, la de procesar los registros, que no me puede ocupar 4 meses de mi vida, porque tengo más cosas que hacer. Luego, entonces, hay un problema de velocidad, ¿vale? A veces el problema no es el volumen, a veces el problema es la velocidad con la que tienes que procesar ese volumen de datos. También muchas veces suele haber un problema de variedad. Variedad y veracidad son dos problemas que solo te surgen cuando has empezado a hacer proyectos de Big Data. Entonces, variedad, por ejemplo, es cuando ocurre que tienes una serie de datos, por ejemplo, en un formato, pero otra serie de datos en otro formato y otra parte de los datos en otro formato. Es decir, el problema no es ya solo que haya muchos datos, sino que están en diferentes formatos y casarlos es difícil. De momento, ahora luego lo explicaré, hay un paso previo de unificar el formato de los datos. Y la veracidad, otro de esos problemas que solo surgen cuando realmente empiezas a hacer proyectos de Big Data. Por ejemplo, hay un problema con la veracidad y es que los datos no es que sean veraces en el sentido de que quien ha rellenado los datos ha mentido, no es eso, pero sí que los datos estén actualizados, porque si un dato no está actualizado, pues probablemente perderá valor. Y por último, el valor. El valor es lo que te aportan esos datos. Es decir, el valor, en definitiva, la idea es que dentro de la velocidad, antes hemos hablado de que
un dato o un conjunto de datos puede tardarse 4 meses en procesar. Pero la pregunta que yo hago es, ¿pero una vez que yo procese esos datos, van a tener valor? ¿O he perdido el tiempo esos 4 meses en procesar datos porque realmente no me aportaban nada? Entonces, cuando cuando un proyecto se puede enmarcar en una o más de estas 5 Vs, es cuando estamos hablando de que ese proyecto es un proyecto de tipo de Big Data. Insisto que estas 5 Vs, cuando en un momento dado se las enseñas a alguien que lleva tiempo trabajando en Big Data, probablemente se va a reír. Se va a reír porque te dirá, mira, no son 5, son bastantes más. Y también esa misma persona te dirá, y realmente esas 5 Vs no son más que un invento, pero es que eh, las, los criterios para definir cuándo empieza un proyecto de Big Data son más complejos que 5 Vs. Pero, una vez más, recordamos que las 5 Vs son una manera sencillita para aquella persona que empieza a meterse dentro del terreno del Big Data, pues para que tenga una idea de qué va esto del Big Data. Las 5 Vs al final son demasiado exigentes para un ser humano. E insisto, lo que comentabas antes, José, el manejo masivo de datos, el problema no es manejar masivamente datos. El problema es cuando el tamaño de ese conjunto masivo de datos excede las capacidades de una persona humana. Es decir, hace que una persona humana no tenga capacidad de forma eficiente para procesar esos datos. Pero, sin embargo, una máquina perfectamente puede hacer este trabajo. Entonces, voy a presentar un concepto que no es en absoluto nuevo y de hecho, si queremos, proviene de la mismísima revolución industrial y es la relación entre la máquina y el hombre. La máquina no debería estar hecha para reemplazar al hombre, no debería, aunque a veces ocurre inevitablemente. Pero la máquina debe estar hecha para complementar, para hacer todo aquello que el hombre no puede hacer. Y de la misma forma, queremos pensar, queremos creer, ahora vamos a hablar de esto, que siempre va a haber cabida para el ser humano. Siempre va a haber cosas que el ser humano pueda hacer y no puede hacer la máquina. No estamos hablando de una máquina que reemplaza a una persona, estamos hablando de una máquina que ayuda a una persona. Bien, como decía, el primer paso es la unificación. Cuando hablamos de unificación, y queremos decir, estoy haciendo referencia a la V de la variedad. En un proyecto normal, seguro que cualquiera de los que estáis aquí hoy habéis tenido este problema, pues tienes una serie de archivos en diferentes formatos. Por ejemplo, tienes hojas de Excel, tienes documentos de Word, tienes, pues, por ejemplo, gráficas, estadísticas, tienes incluso esto que he puesto aquí como una especie de folio, es un folio realmente, ¿vale? Hay veces que en un proyecto nos dicen, mira, es que lo que queremos es que saques conclusiones a partir de esta facturación que tiene 30 años de antigüedad y la tenemos en papel. Y tú dices, ¿en papel? ¿Cómo voy a hacer yo un proyecto de Big Data con información que está en papel? Bueno, pues técnicamente se puede. No es fácil, pero requiere escanear esa información, usar medios automatizados de escaneado, procesar mediante una técnica que se llama OCR esa información, o sea, reconocer la letra que hay en ese documento e informatizarlo y a partir de ahí meterlo en un proyecto de Big Data. Incluso a veces correo electrónico. Hay veces que te dicen, no, es que lo que quiero es que en un sistema de tipo CRM, es decir, en un sistema de gestión de la relación con el cliente, quiero que uses Big Data para saber cuánto me comunico, cuánto se comunica mi empresa con un cliente. Con lo cual, en un momento dado, cuando empieza un proyecto de Big Data, pues el principal problema que nos podemos encontrar en prácticamente todos los proyectos es la diversidad de los datos. Lo que tenemos que hacer que es unificarlos. Entonces, por ejemplo, en este caso he puesto el icono de una base de datos para representar que el primer paso consistiría en coger cada uno de estos orígenes de datos y unificarlos en un solo formato. He puesto una base de datos como quien pone un archivo de Excel, da igual. El objetivo es unificar los datos en un solo formato, que a ser posible sea un formato informático, y de esa forma podamos empezar a comparar entre sí esos datos. Bien,
A continuación, hablamos de qué es la inteligencia artificial, porque estamos hablando en un momento dado de que estos dos conceptos van de la mano, aunque son diferentes. Voy a empezar hablando de la inteligencia artificial y ahora a continuación llegaremos a la unión con el Big Data. En primer lugar, vamos a hablar de cómo funciona la informática tradicional, la que hasta el día de hoy incluso tenemos y tendremos, porque la inteligencia artificial no mata a la informática tradicional, en absoluto. La informática tradicional trabaja con unos y ceros. Yo creo que podemos no entender este concepto a un nivel técnico, pero yo creo que todos hemos oído esto alguna vez, que la informática trabaja con unos y ceros. El 1 y el 0 representa el concepto de verdadero y falso. Entonces, con esto, lo que se quiere decir con verdadero y falso es que las máquinas internamente a nivel de hardware y luego a nivel de software están pensadas para trabajar con estos axiomas de verdadero y falso. Algo es verdadero o algo es falso. Esto es lo que conocemos también como lógica booleana. ¿Vale? Si algo es cierto, haz esto, si algo es falso, haz esto. El problema es que la informática tradicional resuelve una serie, una gran cantidad, de hecho, de problemas de una forma muy eficiente, pero falla en resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, cuando a un ordenador le ponemos un problema de tipo verdadero o falso, el ordenador lo resuelve de una forma incluso muchísimo, millones de veces más eficiente que un ser humano. Para empezar, un ser humano internamente no trabaja con el concepto de verdadero o falso. El concepto de verdadero o falso es un concepto artificial, es un concepto inventado por el ser humano que se enseña a los niños para, de alguna forma, tener algún lenguaje común para trabajar. Pero si nos damos cuenta, si nos lo preguntamos a nosotros mismos y miramos dentro de nuestro interior, realmente nada es completamente verdadero y nada es completamente falso, sino que en la gran mayoría de casos hay una infinidad de tonos intermedios de gris entre blanco y negro. Para un ordenador no. Para un ordenador algo es verdadero o algo es falso. Y mediante la unión de verdadero y falso se consiguen hacer muchas cosas, pero una cosa es verdadera o es falsa. Y para un ordenador no hay puntos intermedios. Además, los ordenadores trabajan generalmente de forma secuencial. Esto quiere decir que primero haz una cosa, luego haz otra cosa, luego haz otra cosa y luego finalizas. La mente humana funciona un poco al revés. Nosotros tenemos millones y millones de neuronas que trabajan al mismo tiempo. Y podemos pensar y podemos hacer, de hecho, constantemente estamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Podemos pensar que no, porque siempre se dice esto, lo de que las personas y más los hombres solo podemos pensar una cosa a la vez, pero realmente no es cierto. Realmente, si nos fijamos ahora mismo, yo por ejemplo estoy hablando y a la vez estoy viendo y a la vez estoy de pie. O sea, no estoy de pie, estoy sentado, pero quiero decir, estoy erguido. Y ahora mismo tengo una pinza en las manos, una pinza de estas de tender, ¿sabes? Porque, no sé, la estoy manoseando para tener algo en las manos y estar entretenido. Entonces, aunque no nos demos cuenta, hay muchas cosas que estamos haciendo a la vez. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que la informática tradicional resuelve muchos problemas, eso es innegable, resuelve muchísimos problemas, pero no piensa, no funciona exactamente como un ser humano y por tanto es eficaz en muchísimos casos, pero es ineficaz en algunos otros. Vamos a poner algunos ejemplos. La inteligencia artificial, el concepto de realizar una inteligencia eh, artificial, una inteligencia que no sea orgánica, una inteligencia informática que simule a una inteligencia orgánica, es para superar limitaciones de la informática tradicional. Podríamos argumentar o podríamos entrar en un debate muy largo acerca de qué es realmente la inteligencia. Y este debate, digo porque hoy tampoco tenemos demasiado tiempo, nos llevaría incluso a la pregunta de qué es realmente la inteligencia. Porque llegaríamos a la conclusión de que muchos seres supuestamente inteligentes realmente no son tan inteligentes, muchos seres humanos. Pero, en definitiva, la inteligencia es una respuesta adaptativa a un problema. La inteligencia es la capacidad de adaptarse dinámicamente a un problema. La idea de la inteligencia artificial se basa en el propio concepto del biodiseño. Y el biodiseño,
el biodiseño no es algo de ahora. Un representante, un exponente muy grande del biodiseño es Leonardo da Vinci, para que nos hagamos la idea. Y básicamente consiste en saber que la naturaleza lleva millones de años probando diseños diferentes. Y la misma naturaleza ha potenciado aquellos diseños que han funcionado mejor y ha machacado, ha eliminado por el camino aquellos diseños que han funcionado peor. Hay miles de ejemplos de esto. La forma que tiene un submarino es básicamente la forma que tiene un pez. ¿Por qué? Pues porque si le funciona al pez, a nosotros también. Las alas de un avión son las alas que tiene un pájaro. ¿Por qué? Pues porque si le funciona a un pájaro, a nosotros también. Es decir, en la naturaleza hay muchos casos, muchísimos casos, en los que el ser humano, en lugar de inventar algo que luego probablemente puede fallar, lo que ha hecho el ser humano es decir, bueno, vamos a ver cómo la naturaleza ha solucionado este problema y me inspiro en esa solución para crear mi solución humana, digamos. Con la inteligencia ocurre algo parecido. Tengamos en cuenta que nuestro cerebro tiene una forma de funcionar que dista mucho de ser perfecta, por cierto. Cuanto más sabes de inteligencia artificial, más te das cuenta de que la mente del ser humano es un absoluto caos. Pero, a la vez, este caos que tenemos todos y cada uno dentro de nuestra cabeza es el que nos ha llevado a ser la especie dominante en el planeta y es el que nos estamos cargando el planeta. Pues también, eso también es cierto, ¿vale? No voy a decir que somos fantásticos, pero en definitiva, nuestra forma de funcionar a nivel mental es una forma bastante dinámica que soluciona problemas. Y es una forma que al final es la que se ha impuesto con respecto a millones y millones y millones y millones de seres en todo el planeta. A lo largo del tiempo, o sea, no solo ahora mismo, sino a lo largo de los millones de años. Entonces, pensemos en este momento, por mucho que la mente humana sea un caos y sea muy imperfecta, que lo es, pero es el resultado de millones de años de evolución y de descartes. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es, bueno, vamos a fijarnos cómo funciona la mente de un animal, porque si al animal le ha ido bien, pues igual a nosotros también, ¿vale? Esto nos lleva a la computación neuronal. Entonces, en el momento en el que aceptamos el biodiseño, decimos, vale, ¿cómo funciona una mente animal? ¿Cómo funciona un cerebro animal? ¿Un cerebro humano o un cerebro animal? Esto nos lleva a la computación neuronal. Cuando digo computación neuronal, siempre digo que dentro de lo que conocemos, por la sencilla razón de que todavía el cerebro humano es el gran desconocido. Estamos muy lejos de comprender exactamente cómo funciona el cerebro humano. Por eso, cuando hablo de computación neuronal, siempre digo que, claro, si no sabemos del todo cómo funciona un cerebro humano, ¿cómo vamos a hacer un cerebro artificial a partir de un cerebro humano? Bueno, pues hay algunas cosas que sí que sabemos del cerebro humano, del cerebro animal, y lo que hacemos es utilizar eso que ya sabemos para basarnos, para crear inteligencias artificiales. ¿Qué tiene un cerebro animal? Tiene una serie de neuronas, millones de neuronas, de hecho. Y cada neurona es como un pequeñito dispositivo de procesamiento. Entonces, en lugar de centralizar el procesamiento en un procesador gigantesco, como ocurre ahora mismo con la informática, el cerebro humano distribuye el peso de la computación entre millones y millones de neuronas. Con lo cual, ya empezamos a dar cuenta de que nos hemos equivocado en el enfoque. Es decir, cuando creamos la informática, nadie tenía en cuenta la inteligencia artificial, evidentemente, cuando creamos la informática hicimos lo contrario. En lugar de crear miles de millones de neuronas pequeñitas, lo que hicimos es crear un procesador, uno solo y gigantesco. Bien, vale, pues es momento de cambiar. Esto nos supone una serie de retos de hardware y de software. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Toda la informática moderna, eh, ordenadores, tabletas, portátiles, móviles, relojes inteligentes, todo se basa en la informática de ceros y unos. En la informática que tiene, digamos, un procesador central. Pero ahora nos damos cuenta de que si queremos hacer inteligencia artificial, realmente todo el hardware y el software que tenemos no nos vale, porque está pensado
para un paradigma que no es el que necesitamos ahora para la inteligencia artificial. Es por esto que poco a poco, de hecho veréis que en algunos teléfonos móviles empiezan a aparecer lo de pero en teléfono móvil con coprocesador de inteligencia artificial o con procesador neuronal. Esto seguro que lo habéis oído y si no, fijaros y veréis que cada vez más en los nuevos modelos de teléfono móvil aparecen. ¿Qué es eso? Pues eso lo que hace es que como no podemos cambiar de repente toda la informática, lo que hace es que poco a poco los dispositivos empiezan a incorporar pequeños procesadores, empiezan a incorporar componentes mediante los cuales empezamos a hacer la transición. Y cuando tenemos procesadores de tipo neuronal es cuando podemos empezar a hacer operaciones de tipo neuronal. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Lo digo para la próxima vez que os lo encontréis o que lo leáis por ahí. De, oye, me he comprado un móvil y me dice que tiene un procesador neuronal. ¿Esto qué es? Pues precisamente es para que tu teléfono móvil pueda hacer operaciones basadas en redes neuronales y no operaciones basadas en verdadero o falso. Bien, antes de empezar, inteligencia artificial y el apocalipsis. Vale, ya he dicho un poco lo que es la inteligencia artificial, voy a decir lo que no es. Anoche estaba viendo la última de Terminator, por cierto. Entonces, claro, vamos a decir lo que no es la inteligencia artificial. Todos tenemos este concepto de inteligencia artificial que un buen día toma el control de las armas nucleares y nos echa a todas las armas nucleares y nos morimos todos los seres humanos y las máquinas se hacen con el control del planeta. Todos tenemos todos tenemos esta idea de la inteligencia artificial. Y ya te digo que ayer por la noche estaba viendo Terminator, pero claro, pero es una película, al fin y al cabo. ¿Que pueda ocurrir que un buen día la inteligencia artificial nos mate? Pues bueno, puede ocurrir, tampoco voy a decir que no, pero estamos muy lejos de eso. Si eso llega a ocurrir algún día, que no te digo que no, pero desde luego te voy a decir que no va a ser ni hoy ni mañana. Cuando trabajamos con IA suave o IA fuerte, también llamada IA narrow, o sea, inteligencia artificial estrecha, y IA wide, inteligencia artificial amplia. La inteligencia artificial suave o estrecha es una inteligencia artificial que se da en el 90% de los proyectos que lo que hace es trabajar con un conjunto concreto de datos y buscar un dato concreto. Por ejemplo, José, has comentado antes que te dedicas al mundo de la tasación. Entonces, si tú tuvieras que crear un proyecto de Big Data al cual aplicaras inteligencia artificial, tú probablemente acotarías esa inteligencia artificial para, para el ámbito de datos en el que estás trabajando, para buscar un cierto patrón, para buscar una cierta solución. Yo te diría, ¿tú programarías una inteligencia artificial que supiera la diferencia entre el bien y el mal y tuviera conciencia propia y supiera lo que le gusta o lo que le deja de gustar y si le gusta el helado de fresa o el de limón? Pues claro, tú me dirías, ¿para qué? O sea, yo no quiero todo eso. Yo lo que quiero es una inteligencia artificial que me resuelva este problema concreto y ya está. O sea, yo no quiero una inteligencia artificial que por la mañana me diga, hola, buenos días. No, yo lo que quiero es pasarle un montón de datos y que me encuentre un patrón. Eso es inteligencia artificial estrecha. Que estrecha suena mal, suena negativo, pero no tiene por qué. Quiere decir que está acotada a un ámbito concreto. Y como digo, la gran mayoría de proyectos de inteligencia artificial son de este tipo. Luego tenemos la inteligencia artificial fuerte, también llamada inteligencia artificial amplia, que es donde ahí sí intenta simular para ciertos usos teóricos o para ciertos usos prácticos una mente informática que pueda imitar lo máximo posible a una mente animal o a una mente humana. Bueno, ahora en este caso estamos hablando de que una inteligencia artificial de cualquier tipo, tanto la estrecha como la amplia, necesita ser entrenada. Este concepto, y lo siento mucho si estoy reventando la película Terminator, pero bueno, yo creo que habéis tenido como 30 años para verla, ¿vale? Con lo cual, no, 30 no, más, tendrá, la primera es del año 86, creo. O sea, habéis tenido como 35 años para ver Terminator, o sea que si no habéis visto, pues ya va siendo hora. Entonces, la idea cinematográfica de que diseñas una inteligencia artificial y la pones a los mandos de las armas nucleares es una idea tan descabellada como que coges a un bebé y lo pones delante del botón de lanzamiento de las armas nucleares. O sea, es igual de descabellada.
Quiero decir, tú no pondrías a un bebé delante del botón porque ahí sí le da por pulsar y probablemente no sabría lo que está haciendo. Tú delante del botón del lanzamiento de los cohetes nucleares, tú pones a un soldado o pones dos para asegurarte que uno solo no lo puede lanzar y te aseguras de que conoces a quién estás poniendo porque lo has entrenado, porque lo has formado, porque le has lavado el cerebro para que solo haga lo que tú quieres. Entonces, la idea de que coges una inteligencia artificial y así, pum, de la nada, a las bravas, lo pones delante el control de las armas nucleares, yo claro, cuando lo pienso, dices, la verdad es que en la película, si la inteligencia artificial decide matarnos, no es porque seamos dañinos, es por tontos. Porque a quién se le ocurre. O sea, primero entrena esa inteligencia artificial. Cualquier inteligencia artificial, por tanto, necesita un proceso de entrenamiento. Pero cuando llamamos entrenamiento, de la misma forma que un niño pequeño necesita ser educado, una inteligencia artificial necesita ser entrenada. Es así de sencillo, es así de fácil de entender. Hay entrenamiento asistido y hay entrenamiento autónomo. Hay veces que trabajamos mano a mano con una inteligencia artificial en los primeros momentos para decirle cómo tiene que hacer las cosas y luego, cuando esa inteligencia artificial es más experta, se puede entrenar a sí misma, ¿vale? Puede continuar aprendiendo por sí sola. Esto es lo que conocemos como aprendizaje profundo, pero, una vez más, eh, tiene que haber un ser humano asistiendo todo este proceso. Cuando hacemos todo esto es porque queremos hacer que la máquina consiga hacer cosas que hasta ahora no podía. Yo os pregunto, ¿qué veis en la parte izquierda de la pantalla? La pantalla ahora mismo está dividida en dos. ¿Qué veis? ¿Qué hay en la parte izquierda? ¿Qué veis? ¿Qué me decís? No sé si estáis aquí. Bien, frambuesas, correcto. ¿Vale? De hecho, la imagen tiene un poquito de trampa porque hay veces que hay gente que dice moras y hay gente que dice fresas. Vale, pues no, son frambuesas. No, pero no ya evidentemente que está más nítido, exactamente. Ahora vamos a la parte de la derecha. Lo que quería deciros es que vosotros técnicamente no estáis viendo frambuesas. Vosotros estáis viendo un montón de píxeles de colores. Y cuando esos píxeles de colores, aquí también hay píxeles de colores, aunque sean más pequeños, cuando llegan al fondo de vuestros ojos y de ahí saltan al cerebro, vuestro cerebro no ve píxeles de colores, no ve puntos de colores, ve frambuesas. ¿Cómo es posible esto? Pues porque el cerebro humano hace fantásticamente bien una cosa que un ordenador hace fatal, que es reconocer patrones. Esta es una de las primeras cosas que hacemos con Big Data y con inteligencia artificial. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una hoja de Excel y de un vistazo, de un solo vistazo, podemos detectar si hay una anomalía en los datos? ¿Por qué? Pues porque igual el dato es más grande o es más pequeño o tiene más decimales o tiene más lo que sea. Y lo hacemos de un solo vistazo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos mirando, yo qué sé, un seto, ¿vale? Y de repente en el seto aparece una lagartija y tus ojos se van automáticamente a esa lagartija. ¿Por qué? ¿Habéis pensado, sabéis esto por qué es? Por ejemplo, pues es muy sencillo. Y esto, insisto, esto que os voy a decir, de hecho, es cosa de biología, del instituto. Los seres humanos detectamos el movimiento. ¿Por qué? Por supervivencia. Por una simple cuestión de supervivencia. Cuando algo delante de nosotros se mueve, automáticamente llama nuestra atención para saber si podemos cazar o para saber si tenemos que correr. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desde un punto de vista darwinista, probablemente aquellos seres humanos que no eran capaces de ser atraídos por el movimiento murieron en cuanto lo que se movía delante de ellos, pues igual era un depredador. Y aquellos seres humanos que tenían esa capacidad de detectar de forma fácil lo que se mueve delante de ellos, son los seres humanos que han sobrevivido y por tanto han pasado su información genética a las siguientes generaciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros bien? Pues precisamente detectar patrones. Los seres humanos somos fatales en matemáticas, pero fatales. Pero somos buenísimos detectando patrones. ¿Vale? Entonces,
uno de los retos, por ejemplo, es hacer que la máquina piense como nosotros. Claro, en el momento, aquí venimos el problema de la primera V, el volumen. En el momento en el que digo, búscame a fulanito, claro, tú dices, a ver, si tú me plantas una foto de frambuesas, yo te digo que son frambuesas. Ahora, si tú me pides que aquí busque a fulanito, esto es un poco como busca a Wally. ¿Dónde está? Y yo qué sé, ¿vale? Esto es lo que hace bien un ordenador, que es buscar patrones. Luego, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es, vuelvo a la anterior, el objetivo, cuando digo esto de los patrones, y digo, el objetivo es enseñar a un ordenador a que encuentre patrones. Hay gente que me dice, ¿para qué enseñar a un ordenador a hacer lo que el ser humano ya hace perfectamente? La respuesta es porque cuando yo hago eso, no es porque quiero que el ordenador me encuentre un patrón en una imagen, es porque quiero que un ordenador me encuentre un patrón en 1 millón de imágenes. Porque eso es lo que no hace un ser humano, ¿vale? Esa es la idea de, y cuando digo un patrón en 1 millón de imágenes, pueden ser datos de Excel, puede ser hojas de cálculo, puede ser correos electrónicos, puede ser lo que sea. O sea, quiero enseñarle a un ordenador a que encuentre patrones en un gran volumen de datos. Esa es la relación entre la inteligencia artificial y el Big Data. El Big Data lo que hace es contener y procesar los datos, pero la inteligencia artificial es una de muchas técnicas que en un momento dado sirven para ayudar a procesar esos datos. Esa es la idea. Claro, esto es lo que os decía antes. En una base de datos, al final, muchas veces podemos tener millones y millones y millones de piezas de información. ¿Qué es lo que vamos a hacer mediante la inteligencia artificial? Mediante la inteligencia artificial unida al Big Data, lo que vamos a hacer es simplemente encontrar patrones. Bien, a continuación, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a decir que hay otra tarea característica, que es la visualización de los datos. ¿Cómo un sistema nos muestra la información que ha obtenido, los patrones que ha obtenido? Pues, por ejemplo, si nos damos cuenta, los seres humanos, vosotros antes me lo habéis dicho, ¿vale? Vosotros antes yo os he preguntado, ¿qué veis en la imagen? Y me habéis dicho, frambuesas. Vosotros me estáis dando una conclusión de los datos. ¿Cómo un sistema de Big Data te da conclusiones acerca de los datos? Mediante la visualización. Un sistema de inteligencia artificial a día de hoy no funciona tanto como preguntas y respuestas, pero sí que tienen grandes facilidades para darte, por ejemplo, gráficas, ¿vale? Así que estos tres son tres pasos principales. No digo que son los únicos, ni digo que todos los proyectos de inteligencia artificial y de Big Data trabajan según estos tres puntos principales, pero por hoy, para entender básicamente en qué consiste el Big Data, es un buen punto de inicio. ¿Vale? Y es que, en primer lugar, tenemos que unificar los datos. A continuación, tenemos que buscar patrones dentro de ellos, apoyándonos en la inteligencia artificial. Y por último, podemos visualizar los datos. Por último, el sistema nos da resultados. El sistema nos da gráficas. El sistema nos da estadísticas de cómo hacer eso. Bien, a continuación, en la siguiente parte de la presentación, voy a hablar de herramientas de Big Data. Porque vosotros me diréis, vale, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo puedo realmente hacer un proyecto de Big Data? Bien, si buscamos, esto que pongo es una captura, si buscáis Big Data herramientas, encontraréis que empiezan a aparecer nombres, ¿vale? Empiezan a aparecer, he copiado y he pegado resultados de diferentes páginas web. Y a día de hoy empezamos a ver un montón de nombres. Todo el mundo te intenta convencer de que la tecnología X o la Y o la Z es mejor. Y por eso en esta segunda parte de la presentación lo que voy a hacer es introducir el concepto de qué hacen cada una de estas herramientas. Entonces, un momentín, aquí. Lo primero que nos hace falta para crear un proyecto de Big Data es manejar algún lenguaje de programación. Vemos que son bastante famosos los lenguajes Python y R. Lo de R suena de coña, pero no es así. O sea, es un lenguaje de programación que realmente se llama R. Son, en definitiva, lenguajes de programación. Son genéricos y se aplican a cualquier contexto. Y se puede
utilizar prácticamente, momento que vuelva al anterior, se puede utilizar prácticamente cualquier lenguaje de programación, pero yo pregunto, probablemente no vais a saber responder a esta pregunta, aviso que tiene truco, aviso que tiene trampa. ¿Por qué diréis que el lenguaje de programación Python, por ejemplo, es uno de los más frecuentes o el más frecuente para trabajar con Big Data y con inteligencia artificial? ¿Cuál diríais que es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué diríais? Ya. Vale, entiendo que la respuesta puede ser que no los conocéis, pero Sergio, efectivamente, más manejable, más compatible. Efectivamente, esas son las respuestas correctas, mayormente correctas. Veréis, la respuesta técnicamente, de hecho, la respuesta técnicamente correcta se parece a tu respuesta de más manejable. La respuesta es porque son los lenguajes de programación más sencillos. Y más sencillos en términos de esfuerzo que le aplicas al lenguaje de programación y resultado que obtienes a cambio. Tened en cuenta que Big Data e inteligencia artificial son a día de hoy dos disciplinas bastante transversales. Cuando digo transversales, quiero decir que no son específicas, no son verticales no son verticales de un sector concreto, no son solo de informáticos, sino que eh, prácticamente cualquier sector hoy en día está interesado en el uso de Big Data e inteligencia artificial. No sirve de nada un lenguaje que sea muy potente si es muy complejo de aprender, porque si es muy complejo de aprender, niega el acceso a esa tecnología a un montón de personas que no estén tan entrenadas. Por eso, Python no es ni de lejos el lenguaje más eh, no es ni de lejos el lenguaje más potente, pero es el más sencillo. Dejadme haceros una demostración. Mirad. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi ordenador un editor de Python y voy a crear un nuevo archivo y voy a crear, por ejemplo, tkinter samples. Samples. ¿Vale? Y tengo la página o cualquier página de ejemplos de código. Vamos a ver, voy a coger un ejemplo de código. Por ejemplo, este de aquí. Y cojo este ejemplo, lo pego en este archivo, lo guardo como programa de ventanas y lo ejecuto. Y al ejecutarlo, ese código me genera un programa en una ventana con un hello y con un botón de click me. Y todo esto lo he conseguido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas de código. Entonces, esto es lo que tiene Python. No es el único lenguaje, insisto, de programación, hay muchísimos más. Y de hecho, desde el punto de vista de la potencia, podríamos incluso argumentar que prácticamente cualquier lenguaje es más eficiente que Python. Pero hay pocos que sean más fáciles. Fijaos que pim pam pum y ventanita. Entonces, claro, esto te anima. Te anima porque dices, Buah, si con 9 líneas he hecho esto, unas cuantas líneas más y seguro que hago cosas más interesantes. Y es cierto, y es así. Hay otros programas en los que para llegar a este punto, que es hacer una ventanita que tenga un botón, tienes que sudar tinta, ¿vale? Entonces, esa es la razón, como os digo, voy a cerrar esto, esa es la razón, como os digo, que es fácilmente demostrable que una de las ventajas, y no es moco de pavo, que tiene Python precisamente es la facilidad. Una vez que tenemos un lenguaje de programación, insisto, Python o cualquier otro, me da igual el que sea, necesitamos también una base de datos, porque si trabajamos con datos, tenemos que tener una base de datos. Hay varias, hay bases de datos de tipo SQL y no SQL. Hay bases de datos que realmente al final acaban siendo genéricas, es decir, guardan datos para cualquier tipo de contexto. Una de ellas muy conocida es MySQL. Otra de ellas, más nueva, es MongoDB. MongoDB es una base de datos que es no SQL, lo cual quiere decir que no solo guarda datos en tablas, sino que puede guardar imágenes, puede guardar documentos, puede guardar textos, puede guardar cualquier tipo de información. Y por último, y por último, y por último, los entornos. Los entornos es algo que ha aparecido hace poco,
donde, por ejemplo, encontramos entornos como Spark, como Hadoop, que al final no son más que entornos de ejecución. Cuando trabajamos con un proyecto de Big Data, por lo que he comentado antes, por la velocidad, por mucho que nuestro ordenador vaya más rápido para hacer ciertos cálculos que nuestra mente, lo cierto es que al final tenemos tantos datos que un solo ordenador se vuelve insuficiente para trabajar los datos de forma eficiente. Y es cuando podemos subcontratar servicios que están en la nube, que consisten en grandes empresas que ponen a tu disposición cientos o miles de servidores para que lo que en tu ordenador tarda demasiado, en sus servidores se calcula de forma más sencilla y de forma más rápida. ¿Vale? Por eso, cuando vemos palabras como Spark o como Hadoop, decimos, ¿y esto qué es? Claro, evidentemente todos te intentan convencer de que solo con su tecnología vas a poder hacer inteligencia artificial. No exactamente, ¿vale? Simplemente debéis entender que a un nivel muy básico es lo mismo que tú harías en tu ordenador, pero hecho en servidores remotos, ¿vale? Con esto finaliza la parte teórica de esta presentación, con lo cual pasamos a la parte de preguntas, donde bueno, podéis realizar las consultas que necesitéis. En cuanto a, sobre todo lo que me interesaría saber es cuál es el, bueno, en tu caso, José, me lo has dicho, el ámbito de aplicación para la inteligencia artificial, el motivo por el que estás aquí hoy. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con respecto a los conceptos que he presentado. ¿Alguna pregunta? Mientras vais escribiendo en el chat las preguntas que tengáis, voy diciendo que la sesión de hoy, el webinar de hoy se está grabando, con lo cual no ya mañana, porque mañana es domingo, pero el lunes por la mañana, Alfonso os lo hará llegar a través de correo electrónico, a través de enlace, para, pues si en algún momento dado pues he hablado demasiado rápido o algún concepto no ha quedado claro, para que podáis, digamos, revivir el webinar, para que podáis volver a verlo en formato grabado. Pero la idea es aprovechar que estáis aquí para, eh, para que podáis hacer las consultas que necesitéis. Así que preguntas. Cuando la gente no pregunta, no tengo ni idea de si les ha quedado completamente claro o si no han entendido nada de lo que he dicho. A veces me preocupa esto de que la gente no haga preguntas, pero bueno. Porque a veces pasa, cuando dices preguntas, o que esto haya sido un muermo, que es otra razón para que la gente no haga preguntas. Es como, vale, no hago preguntas, no sea que siga hablando, ¿sabes? Pues yo qué sé, a veces también puede pasar. En definitiva, el objetivo de este webinar, exactamente, José, no deja de ser más que una introducción. El objetivo es poneros a aquellos que participáis en este webinar un poco en el camino. Porque hay gente que dice, mira, yo es que no tengo problema con aprender Big Data o cualquier cosa, pero hay gente que dice, pero es que en el caso de Big Data es que no sé por dónde empezar. O sea, es que oigo muchas cosas y no sé cuál es la correcta. Por ejemplo, Sergio, estar formándote en BIM y efectivamente es otro de los entornos donde tiene sentido el Big Data. Porque al final, ¿qué es BIM? Pues BIM es Building Information Model. O sea, es el modelo de información de un building, de una construcción, de un edificio, digamos. Entonces, claro, en el momento en el que tienes information, en el momento en el que tienes información, es cuando corres el riesgo de que llegues a tener un exceso de información y cuando tengas un exceso de información es cuando vas a decir, vale, tengo un programa que me hace BIM, pero necesito algo que me ayude a procesar toda esta información que tengo. ¿Vale? Yo en este caso, en el día de hoy, no he hablado de ninguna aplicación concreta del Big Data, lo cual también puede parecer que la presentación haya quedado como muy abierta, como muy poco aplicada, pero es que la idea es que el Big Data se puede aplicar a cualquier entorno a día de hoy donde haya una gran cantidad de información. Por ejemplo, en la creación de proyectos de construcción mediante tecnologías BIM, hay información. José comentaba lo de proyectos de tasación. Él no tiene información de edificios, digamos, entre comillas, en 3D, pero sí que tendrá información de edificios, casas, coches, de cualquier cosa que tase. Es decir,
en definitiva, grandes cantidades de información. Por ejemplo, el Big Data se está usando en medicina para poder diagnosticar. Hablamos de grandes cantidades de información médica, ¿vale? O sea, no estoy concretando, pero básicamente lo que voy a decir es que el Big Data es aplicable a cualquier entorno donde haya mucha información. En el siglo XXI, donde cada vez más todo está digitalizado, pues prácticamente el exceso de información es un problema. Pero a la vez, es un problema si no podemos procesarlo. Pero si podemos procesar esa información y podemos sacar información de valor, en ese caso, el exceso de información no es un problema, sino es una ventaja, porque nos da información a partir de la cual podemos extraer conclusiones y extraer conclusiones nos ayudará a vivir mejor. Cuando digo a vivir mejor, quiere decir que, por ejemplo, en tu caso, Sergio, te ayudará a crear mejores proyectos constructivos, por ejemplo, en el caso de la medicina, que parece, parece muy baladí, pero realmente es un concepto muy importante. Si gracias al Big Data se puede diagnosticar mejor, insisto, no reemplazando a los profesionales médicos, pero sí complementando su tarea y gracias a diagnosticar mejor se salvan más vidas, pues caray, eh, es un buen uso para el Big Data. O no hablemos de algo tan trágico como salvar vidas, pero, por ejemplo, si gracias a diagnosticar mejor podemos mejorar la calidad de vida de las personas, pues es solo con eso ya vale la pena el terreno del Big Data, ¿vale? La idea es que el Big Data no es procesar datos por procesar datos porque nos aburrimos, sino es procesar datos para obtener un beneficio. Sea ese beneficio hacer mejores proyectos, sea ese beneficio ser más eficiente en tu trabajo, o sea ese beneficio el bienestar social o salvar vidas humanas, ¿vale? O, digamos, diagnosticar mejor para que no mueran tantas personas, entre comillas, de forma innecesaria. Entonces, todo esto es el Big Data, insisto, podría poner muchos ejemplos dependiendo de pues, qué personas estuvieran aquí hoy en el webinar, pero con esto cada uno se puede hacer la idea de que en el momento en el que tiene en sus manos una gran cantidad de información y no es capaz a un nivel humano de extraer conclusiones de ese volumen de información, ahí es cuando aparece ese concepto de Big Data. ¿Vale? Bien, poco más que deciros. Sigo estando pendiente de si tenéis alguna pregunta. Con esto vamos cerrando la sesión de hoy. Por último, deciros que en el caso de que estéis interesados en un futuro en profundizar más en Big Data, simplemente deciros que en la academia estamos planteando una serie de acciones formativas para este verano, para julio, quizás alguna también la planifiquemos en agosto, depende de lo que pidan los alumnos, en varias materias, pero una de ellas es precisamente Big Data. Habréis visto que este webinar no es un solo webinar, sino que entra dentro de un ciclo de webinars que estamos haciendo para dar a conocer aquello que hacemos en la academia y aquello en actividades formativas que, pues eso, que solemos desarrollar. Dicho lo cual, poco más que deciros, si no hay más preguntas. Recordaros que en breve la Secretaría del Centro os hará llegar un correo electrónico con la grabación de la sesión de hoy y, bueno, en todo caso, si... Ah, José, vale, ¿cómo se realiza el entrenamiento de la máquina? Muy bien. Realmente es más sencillo de lo que parece. Verás, depende evidentemente del caso, pero yo te digo, ¿cómo educas a un niño? Cuando educas a un niño, tú lo que haces es que le dices lo que está bien y lo que está mal. No solo se lo dices una vez, sino que muchas veces hace falta repetirlo, muchas veces hasta que el niño lo coge. Hasta que el niño empieza a coger una pauta, un patrón entre lo que está bien y lo que está mal. El entrenamiento de la máquina es exactamente lo mismo. Con el entrenamiento, tú no... La gente tiene esta visión romántica de que tú programas, le das a ejecutar y la máquina ya lo sabe todo. No es así. Tú programas, pones la máquina en funcionamiento y le dices, máquina, esto está bien. Cuando digo está bien, quiero decir que este dato es el que estoy buscando y este dato es el que estoy buscando, pero le dices, pero este dato es paja, este no vale y este no sirve. Es decir, tú le vas diciendo a la máquina qué es lo que quieres encontrar, le vas diciendo a la máquina qué es lo que quieres descartar y la máquina lo que va haciendo es que busca los patrones, va buscando qué es lo que tú le has dicho que sí para encontrar elementos comunes y qué es lo que tú le has dicho que no para encontrar elementos comunes.
De esa forma, una vez que has realizado ese entrenamiento, le dejas a la máquina que pruebe con un conjunto de datos donde tú sabes qué es lo que está bien y lo que está mal. Y entonces la máquina prueba ella sola y te da resultados. Y tú, que conoces ese entorno de datos, le dices a la máquina, muy bien, has acertado o no has acertado. Eso quiere decir que te tengo que seguir enseñando. Yo creo que eh, voy a preguntaros esto, pero yo creo que todos nuestros padres han hecho con nosotros lo mismo y nosotros como padres haremos lo mismo con nuestros hijos, independientemente de que para aprender a conducir hemos ido a la autoescuela, evidentemente, eso está clarísimo, pero yo creo que todos nuestros padres en algún momento dado, mientras estábamos en la autoescuela o incluso al acabar la autoescuela, nos han dicho, ahora, para convencerme de que te deje el coche, conduce un rato y yo voy a ver si conduces bien o mal. Eso a veces incluso también se hace mientras vas a la autoescuela o incluso a veces antes de la autoescuela. Y de esa forma, eh, por mucho que tú hayas ido a la autoescuela, tu padre te evalúa y de hecho el examen más duro a veces, o sea, es el de tu padre, no el de autoescuela. Entonces, la idea es que, aunque teóricamente sabes, lo que hacen tus padres es decir, vale, convénceme de que sabes, ¿sabes? Entonces, no es ya verdadero o falso, no, más bien al contrario, sino la idea es demostrar a la máquina no que algo sea verdadero o que sea falso, porque de hecho, quiero decirte que en un proyecto de inteligencia artificial nunca hay verdadero y nunca hay falso, sino que cuando tú le enseñas a la máquina lo que está bien o lo que estás buscando, y cuando le enseñas a la máquina lo que no estás buscando, cuando la máquina encuentra, la máquina te dice, esto se parece a lo que tú estás buscando. No te dice, esto es verdadero, sino te dice, según lo que tú me has dicho, esto parece que es lo que estás buscando en un cierto porcentaje de veracidad. Y cuando descarta cosas, te dice, o sea, nunca te dice, esto es falso, sino que te dice, esto no se parece a lo que estás buscando. El porcentaje de similitud es bajo. Por tanto, en, una, en un proyecto de inteligencia artificial, internamente no suele haber verdadero o falso, aunque luego hay veces que el cliente final pide un verdadero o falso. Y entonces establece lo que se llama un threshold. Es decir, cuando un sistema de inteligencia artificial de un porcentaje de veracidad superior a, por ejemplo, un 85%, se asume que es verdadero. Y cuando el porcentaje de fiabilidad sea inferior a un 85%, se asume que es falso. ¿Vale? Pero no hay verdadero o falso realmente. Entonces, como os decía, con el ejemplo del coche, técnicamente tú has recibido una formación, pero a ti se te evalúa para saber si esa formación es correcta o no lo es. ¿Vale? Y ahí es cuando te pueden hacer ajustes. Oye, no sé qué te han enseñado en la autoescuela, pero no estás conduciendo bien. Tienes que conducir así o tienes que conducir así. Y solo cuando has pasado esa fase de entrenamiento, solo cuando las personas que son responsables de ti se han asegurado de que lo haces bien y te han corregido si es necesario, es cuando te dejan al mando de, en este caso, un coche, una máquina. ¿Vale? La inteligencia artificial funciona así. En eso consiste el entrenamiento de la máquina. Consiste en decirle a la máquina cómo lo tiene que hacer, enseñarle lo que sí, ponerle ejemplos a la máquina de lo que sí y ponerle ejemplos a la máquina de lo que no, y a partir de ahí dejar que la máquina haga pruebas guiadas por el ser humano, y cuando confías en la máquina, cuando te das cuenta que sobre aquello que conoces llega a las conclusiones correctas, es cuando puedes dejar la inteligencia artificial suelta porque confías en que va a llegar a las conclusiones correctas igualmente. Insisto, de la misma forma que todo ser humano está sujeto a un proceso de revisión, la inteligencia artificial también. Por mucho que la dejes suelta, tú de vez en cuando lo que vas a hacer es volver a abordarla para comprobar que todo va correcto. ¿Vale? Esto que os cuento os lo estoy intentando simplificar lo máximo posible. Luego, internamente tiene sus complejidades matemáticas, evidentemente, pero otro de los objetivos que tenía el webinar de hoy es demostraros cómo esto de la inteligencia artificial no es magia negra, sino que al final es ciencia. Porque parece como algo muy oscuro, como madre mía, ¿cómo será eso por dentro? ¿Cómo enseñas a pensar a una máquina? Pues cuando sabes cómo se hace, te das cuenta de que
no es tan extraño. Al final es una serie de procesos matemáticos y es una serie de procesos repetibles que no tienen tampoco ninguna magia, aunque al final parezca magia, evidentemente. También te digo que para una persona de los años, yo que sé, por ejemplo, 50, 60, ver un ordenador en funcionamiento y ver cómo calculaba cosas, pues parecía magia, pero no es magia, evidentemente, es ciencia y es técnica. ¿Vale? Bueno, pues poco más por hoy.